Buenos días, estamos acá con Lucas Gersi, abogado, polemista, y vamos a hablar sobre la situación que estamos viviendo entre el JNJ y el Congreso, pero también de otros temas que están en la coyuntura y en el aire, ¿no? Buenos días, Lucas, y cuéntanos un poco cómo ves, primero que nada, dimes y diretes con respuestas y con apoyos de ambos lados, ¿no? Muy buenas tardes, Carlos. Yo encantado de poder estar acá con ustedes en Perú 21. A ver, antes que nada, yo quiero señalar que un Estado constitucional de derecho siempre tiene que tener un Congreso que fiscaliza y que investiga. Es verdad que hay separación de poderes, pero separación de poderes significa también que los poderes se controlan unos a otros. Y en el caso del Parlamento, el Parlamento tiene que fiscalizar e investigar a todos. Investiga el Parlamento a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a los ministerios y por supuesto que también investiga a la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? El Parlamento además posee la atribución de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave y además la atribución de poder acusarlos constitucionalmente e inhabilitarlos para la función pública hasta por 10 años. Todo eso está en la Constitución. El ejercicio de las potestades de las atribuciones constitucionales no es un golpe de Estado. Si nosotros utilizamos el término golpe de Estado para referirnos a un mecanismo constitucional, estamos degradando el lenguaje, torciendo el lenguaje, y eso le hace un daño terrible al sistema político peruano. Ha dicho varias cosas que me gustaría tocar por partes, ¿no? Por supuesto. Esto del balance de poderes, porque claro, no sé si es un problema de traducción, pero mucha gente cree que el equilibrio o la separación de poderes es que no se tocan. Y no es más bien como dicen los gringos, check balances, ¿no? Correcto. ¿No? Es la traducción, creo que literal, ¿no? La separación de poderes tiene dos partes. Una primera parte es que cada poder del Estado y entidad constitucional autónoma y nivel de gobierno va a tener su autonomía. Así es. Pero dentro de esa autonomía van a haber diferentes formas en las cuales unos poderes del Estado controlan a otros. Claro. De esa manera, el Congreso de la República, por ejemplo, puede interpelar, puede censurar, puede investigar. Claro. La Contraloría también puede investigar. El Ministerio Público también puede investigar. Claro. Y nadie tiene corona, nadie está por encima de la ley para decir, a mí el Congreso no me investiga. Claro, justamente el equilibrio de poderes es todo, eso, ¿no? Es Así es. que todos se pueden investigar mutuamente, ¿no? Exactamente. No. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la piconería, ¿no? Si te investigan, tú te defiendes, presentas todas tus pruebas, aclaras, pero si tú sobrereaccionas y te pones como loco, histérico, porque te están investigando, eso de repente demuestra que estás escondiendo algo que no tienes la conciencia tan limpia, ¿no? Claro, el Congreso está partiendo de una hipótesis, ¿no? Que es, como tú lo has dicho bien, es una hipótesis en base a, por ejemplo, el comunicado por Zoraida, ¿no? Sí, claro. Entiendo que la hipótesis que maneja Chirinos y otras personas es, uno, abuso de poder, ¿no? Otro creo que era tráfico de influencias. Correcto. Y había un tercero que no recuerdo, pero digamos, son hipótesis de acusaciones, ¿no? De por ahí va la cosa, ¿no? Así es. Y como tú has dicho, el jurado es los jueces de los jueces. Así es. Por claro, lo tanto, de alguna claro. manera hay un conflicto en el sentido que están emitiendo una opinión sobre una juez que está haciendo, una magistrada que está siendo investigada. Yo creo que en este caso hay actos potencialmente irregulares que de todas maneras se tienen que investigar. Claro. Tenemos que tener memoria. ¿Uno es ese comunicado? Sí, el comunicado es el tema más grave. Claro. Y yo quiero que hagamos un ejercicio de memoria. Sí. Cuando nombraron a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hubo una comisión para nombrarlos. ¿Y quién integró esa comisión? Zoraida Ábalos. Claro. Es decir, Zoraida Ábalos nombró a los miembros de la JNJ y después los miembros de la JBNJ salen a defender a Zoraida Ábalos. Es decir, aparentemente acá hay devolver favor por favor. Claro. Además, en el nombramiento de estos comisionados de la Junta Nacional de Justicia, aparentemente hay una irregularidad, hay algo muy raro. Cuando se hizo el concurso público, se determinó un orden de prelación. Y, por ejemplo, una de las personas que obtuvo el puntaje más alto es un señor apellidado Dumet, Dumet Delfín. Pero el señor Dumet, en las entrevistas, él manifestó claramente una postura de derecha
y contraria a los denominados caviares. Y en vez de nombrarlo al señor Dumet, que era el número 1, el más alto, se volvió... nombraron a otros que estaban por debajo de Dumet en el concurso público. Es decir, Zoraida Ábalos y los demás miembros de la comisión que eligió la Junta Nacional de Justicia, en vez de escoger a los mejores en el ranking, escogieron a los que estaban por debajo. Es decir, un nombramiento un poco raro, un poco irregular, ¿no es cierto? Y luego, la Junta Nacional de Justicia, en lugar de ser imparcial a Zoraida Ábalos, le devuelve el favor emitiendo este comunicado, lo cual es conflicto de intereses. Porque si tú eres el que supervisa, fiscaliza a los fiscales, no puedes salir de escudero de una fiscal. Entonces, acá hay aparentemente conflicto de intereses. De todas maneras, una infracción ética. Y esto se tiene que investigar porque puede ser que haya una falta de... ¿Hubo una respuesta de parte de Dumet? ¿Hubo un recurso? No. Yo entiendo que él en su oportunidad sí planteó digamos, recursos, y él inclusive en su momento salió en varias entrevistas. Yo creo, no sé qué estará haciendo Dumet ahora, creo que también se sintió limitado, porque como era funcionario público en una entidad estatal no quería opinar mucho, ¿no? Claro. La tercera figura, era patrocinio ilegal. Bueno, son estas tres hipótesis, ¿no? Abuso de autoridad, tráfico de influencia, patrocinio ilegal. Ahora, se habla mucho del artículo 157, ¿no? Lo que tú has citado. Se pueden ser removidos por causa grave, con 2/3 de mayoría calificada. Así es. Y están obviando un poco el tema de 2/3, ¿no? Porque la mayoría calificada se construye, ¿no? Yo sé que es político, yo sé que los congresistas pueden ser muy discutibles o muy discutidos, pero igual tienen que lograr una mayoría calificada que no es, digamos, fácil necesariamente. No, es un debate número... que como que quieren perderlo de antemano, ¿no? Es un número de votos realmente alto. Es el mismo número de votos requerido para aprobar la vacancia del presidente de la República. El mismo número de votos requerido para elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Claro. Cantidad de veces que se ha intentado llegar a ese número de votos y no se ha podido llegar. Claro. Entonces no es que ya lo tengan ganado del otro lado tampoco. No, de ninguna manera. Que no. De ninguna manera. Entonces, por eso es que resulta sospechosa la sobrereacción y esta denuncia de que porque me investigan es un golpe de Estado. Claro. Eso no tiene ni pies ni cabeza, y es muy grave porque lo que se plantea prácticamente es la criminalización de las potestades parlamentarias. Así es. Si cuando el Congreso investiga hay un golpe de Estado, significa que este sector ideológico quiere un Congreso castrado, que no investigue, que no cuestione, que no cumpla con su rol, y eso va en contra de un sistema democrático. Ahora, esto que has dicho, que me parece interesante, que es la castración de los poderes que son consustanciales al Congreso, viene de atrás, ¿no? Viene en verdad desde Vizcarra. Es decir, cuando escogen a un TC, dictadura. Cuando escogen al defensor del pueblo, dictadura. Ahora que quieren investigar sumariamente al JNJ, dictadura. Entonces, digamos, no éramos dictadura ya hace un rato. Hay un abuso también del término. Es un poquito como la parábola, la fábula del pastor y el lobo. Si tú gritas lobo por cualquier cosa, cuando de verdad aparezca el lobo, nadie te va a creer. Es decir, esta gente, caviar, grita lobo por todo es golpe de Estado, todo es dictadura. Menos el golpe de Pedro. Entonces, y cuando ocurrió el golpe de verdad, y no dijeron nada. Ahí está Pedro y el lobo, ¿no? Pedro y el lobo. Es decir, tenemos que emplear los términos correctamente. Claro. No todo lo que no me guste es dictadura. No todo lo que vaya contra mis amigos es dictadura. No todo lo que vaya contra mis partidarios es dictadura. Y ese es el tema, ¿no? El uso perverso del idioma castellano para generar confusión en la opinión pública, ¿no? Ahora, yo lo veo, digamos, es un proceso, ¿no? Se le fue quitando al Congreso ciertas facultades y como que en menos de un año, o en un año, ha recuperado todas al mismo tiempo. Entonces, claro, la percepción es que, oye, han escogido defensor, han escogido TC, han puesto Banco Central de Reserva, y ahora, que en verdad todas eran facultades propias del Congreso, ¿no? Lógico. Pero se fueron perdiendo progresivamente en los años y se ha recuperado todo de golpe, de alguna manera. Se fueron perdiendo como consecuencia del bullying sistemático de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Claro. Martín Vizcarra utilizaba argumentos que no tenían ningún respaldo constitucional para presionar y amedrentar al Congreso, y para obtener un Congreso que era una mesa de partes a todo lo que él quería. Y este Congreso, con energía, ha logrado reafirmar sus fueros y restablecer el Estado de Derecho, que en el Perú estaba venido a menos, ¿no? Entonces eso es muy importante, sin pasar por alto las cosas negativas, criticables del Congreso, como todos los mochasueldos, que deberían ser sancionados, desaforados mañana, y como el caso terrible de la señora Digna Calle, que debería ser desaforada también
pronto, ¿no? Claro, siguiendo el tema de las reacciones y sobrereacciones, bueno, en Perú 21 se manifestó Joselo, y entiendo que también en otros medios ha estado, por ejemplo, Domingo García Belaúnde, Correcto. que lo de la ONU ha sido un poquito extralimitado, ¿no? Sobre todo porque ha venido de casi testimonio de un funcionario que, sin desmerecerlo, aunque ya lo están cuestionando, pareciera que se ha atribuido el tema del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Prácticamente ha sido una especie de, ¿no? Como si la base de Naciones Unidas hubiera hecho un comunicado, digamos, y no es así, ¿no? A gente que no sabe cómo funciona, ha sido el coordinador residente, ¿no? Que es un funcionario, que puede ser respetable o no, pero el punto es que de alguna manera se puede corregir que había una especie de lobby ahí, ¿no? Esa es la impresión que da, ¿no? Claro. Y lamentablemente los organismos internacionales están bien desprestigiados, Claro. porque en lugar de atenerse a su función y desempeñar lo que le corresponde desempeñar con prudencia, Claro. se vuelven actores políticos que se basan más bien en preferencias subjetivas, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy en día yo creo que ningún peruano ve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como entidades que cumplen un rol objetivo, sino más bien como entidades muy, muy, muy partisanas y que causan polarización. Y lo mismo ha ocurrido en este caso con la ONU, ¿no es cierto? La ONU no existe para participar de esa manera en los debates políticos del momento en el Perú, sobre todo cuando lo hacen sin un mínimo de fundamentación, ¿no es cierto? Claro. No porque la ONU dice que es golpe de Estado, es golpe de Estado, ¿no? Y cuando de verdad habían cosas que ponían en riesgo el Estado de Derecho en el Perú, la ONU no estaba en ninguna parte, ¿no? Cuando el presidente Pedro Castillo en su momento amenazaba con disolver el Tribunal Constitucional, disolver la Defensoría del Pueblo, censurar los medios, poner asamblea constituyente, la ONU no dijo nada. Y ahora en este caso sí dice algo. Es decir, esto desprestigia a las Naciones Unidas y da mucha pena, ¿no? Y finalmente lo que esto hace es motivar, echarle gasolina al fuego de aquellos que quieren un rompimiento, digamos, total con los organismos internacionales. Claro. ¿No? Claro. Ahora, tú has dicho también varias cosas importantes, ¿no? Que el 2024 en teoría es bueno, no en teoría, es la fecha en que se acaba el jurado. Así es. La Junta Nacional de Justicia. Entonces, tampoco es que se esté cortando la carrera de largo plazo de un grupo, ¿no? No, ya están muy próximos a terminar su periodo de gestión. Inclusive si el Congreso no los remueve antes, quedan pocos meses para que culminen su periodo. Claro. Y una vez que culmine su periodo, van a tener que escogerse nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo se escoge a estos nuevos miembros? Se forma una comisión donde el presidente de la comisión es el defensor del pueblo. Claro. También está el presidente del TC, está la fiscal de la Nación y otros altos funcionarios más, incluyendo representantes de universidades públicas y privadas, y escogen nuevos miembros de la JNJ. Yo creo que de repente este sistema no es el mejor sistema. ¿Por qué motivo? Porque jueces y fiscales participan en el nombramiento de quienes van a controlar a jueces y fiscales. Claro. Es decir, el mismo sistema ya tiene un conflicto de intereses. Claro. De repente deberíamos buscar otra forma. El sistema anterior era que el Congreso... No, el sistema anterior era muy parecido al que tenemos ahora. El CNM. CNM y JNJ. Fueron lo mismo. El lagarto nos vendió la idea que era un gran cambio, pero en realidad es casi lo mismo. Claro. El único cambio es que antes participaban colegios profesionales, digamos, de disciplinas distintas al derecho, y ahora solo participan colegios de abogados. ¿Ya? Es el único cambio, un cambio muy menor. Claro. El cambio que de repente sería mejor era un cambio que propuso el Poder Ejecutivo en el año 2017, que era un cambio en el cual de repente el presidente podía nominar a los miembros de la JNJ y el Congreso los confirmaba con una votación muy alta, que es el mismo procedimiento que se usa para escoger al presidente del BCR. De repente ese es un mejor procedimiento. El presidente del país nomina. Claro. Que la propuesta sería que el presidente del Perú nomine y el Congreso confirme con 87 votos. Claro. Para que solo personas de alto nivel y que tengan consenso de todos los sectores políticos puedan asumir este cargo, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos llegado a este punto? Yo sé que tú eres más joven, como lo has recalcado, pero hemos llegado a un punto en que no podemos llegar a un acuerdo, cosas que antes eran muy común, ¿no? En tu debate Canal N mencionó Jaime Chinche el tema de la jurisprudencia de TC cuando estaba García Toma, Landa, Álvaro Orlandini. Correcto. Que parece que hubiera sido hace 50 años, pero en verdad no es tanto, ¿no? Es acá nomás. Sí, es hace unos cuantos años, ¿no? Pero digamos, tenías a Álvaro Orlandini, tenías a Landa, tenías a García Toma. Ahí nomás tienes 3 personas con 3 variantes ideológicas, ¿no? Sí, claro. Y los 3
en su manera muy respetados, muy criticados en grupos, pero también respetados, digamos, a nivel profesional, ¿no? Más allá de la jurisprudencia, porque entiendo que el conductor quería llevarlo hacia el lado de que ellos gestan una jurisprudencia que no se puede, con una autonomía constitucional, ¿no? Pero más allá de eso, que creo que tú lo rebatiste bien ahí, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo de gente con cierta probidad? El problema es que en el Perú se criminalizó el acuerdo. Cuando el Congreso intentó llegar a acuerdos para escoger a un nuevo tribunal constitucional hace algunos años, ¿qué cosa dijeron? Que era una repartija. Claro. Entonces, siempre que hay un intento de llegar a consensos entre gente que piensa distinto, le ponen ese sticker, esa etiqueta de la repartija. Claro. Democracia sin repartija no es democracia. La democracia se basa en la repartija. Entonces tenemos que empezar a ver por encima de la las mesa, repartijas un poco mejor. Claro. Repartijas con transparencia, pero repartijas van a tener que haber, ¿no? Tiene que haber, claro. Entonces, son cuotas de poder. Ese es un punto. Yo creo que pese a todo, en el Perú estamos buscando tener consensos. Por ejemplo, este Congreso logró escoger a un nuevo Tribunal Constitucional, donde también hay figuras muy respetables que están teniendo un buen desempeño, ¿no? Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer en el Perú, y lo he dicho muchas veces, es intentar bajar el nivel de la polarización política y recuperar la posibilidad de conversar. ¿Y cómo se baja? Acá tienen muchos ejemplos de otras épocas que parecen también muy antiguas, pero no son tanto, donde se podían sentar, pues, ¿no? Izquierdas con derecha, con APRA, con Acción Popular, Fredemo. Digamos, no era tan difícil antes, ¿no? Ahora pareciera que es... Bueno, vivimos en un mundo donde están las redes sociales, el Twitter de alguna manera aplaude la agresividad y castiga a los que se perciben como tibios, ¿no? Ahora es una polarización medio artificial, ¿no? Porque, un poquito. Porque, digamos, para radicales, igual en los 80 eran más radicales, quizás, ¿no? Sí, claro. Pero, digamos, yo lo que pienso es que nosotros podemos reducir la toxicidad del sistema político debatiendo, conversando con los que piensan distinto. Tú hiciste un comentario bien interesante en ese debate. Dijiste, cuando dijeron los caviares, dijo Jaime Sinchan, dijiste que son respetables. Tú dijiste que, claro, y le bajaste la carga, digamos, a la polarización, ¿no? Sí, claro. Y me parece muy bien, ¿no? Porque, digamos, no se trata de satanizar un grupo, ¿no? Ni a caviares, ni a derecha. Hay muchas personas de izquierda que son personas muy respetables, que tienen una trayectoria profesional destacada y que han hecho muchas cosas por el país. Se me ocurre, por ejemplo, a Walter Albán. Y podemos identificar un montón de otras personas de izquierda que desde su perspectiva aportan bastante al Perú, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar esa posibilidad de discutir con el que piensa distinto, incluso cuando esté equivocado y radicalmente en contra de lo que nosotros pensamos. Por eso es que yo cada vez que puedo me siento a discutir con gente que piensa distinto. Incluso yo he debatido con Guido Bellido, he debatido con Duberley Rodríguez, y cuando me toque debatir con alguien que piensa distinto, lo haré feliz, porque esa es la democracia, ¿no? Claro, volviendo al tema de este puyazo que hay entre estos dos, dicen poderes, pero en verdad técnicamente no son poderes, ¿no? Son dos instituciones. Uno es más poder que el otro, pero en todo caso son instituciones, ¿no? Tú dijiste algo bien interesante, que es que se reconoce la autonomía constitucional, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienen, así como tienen cada organismo su ámbito de competencia, los organismos son fiscalizables, no solo por el Congreso, sino también, por ejemplo, y tú lo mencionaste, por la Contraloría, por el Ministerio Público, incluso de forma concurrente, ¿no? O sea, digamos, acompañando el proceso. Claro, lógico. Que es lo que ahora está haciendo lógico, todo el tiempo, por supuesto, ¿no? A ver, el Estado peruano se estructura de la siguiente manera. Primero están los tres poderes del Estado clásico, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en paralelo de estos poderes están las entidades constitucionales autónomas que son equivalentes a los poderes. Entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, etc. Y además los gobiernos regionales y las municipalidades. Todos ellos tienen autonomía y todos ellos se relacionan entre sí. Y algunos pueden fiscalizar a otros. Entonces, ese es el sistema de separación de poderes. Autonomía sí, separación sí, pero también control de unos poderes frente a otros. Por eso es que el Tribunal Constitucional, en una enorme cantidad de sentencias, ha señalado que autonomía no significa autarquía, sino que unos poderes fiscalizan, controlan a los demás, ¿no?
Claro, el balance de poderes es justamente el control, ¿no? Es la parte que no se menciona mucho. Se habla de Así separación como si fueran islas. Los checks and balances. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, cuando el Poder Judicial ordena algo, los demás están obligados a acatar. Claro. Igualito, el Tribunal Constitucional ordena, los demás acatan, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo supeditado a obedecer lo que digan los jueces, de un lado. El Congreso debe fiscalizar, el Congreso puede destituir funcionarios, etc. Ese es el sistema de arquitectura de checks and balances que tenemos. Lo que pasa es que hay algunos funcionarios públicos que no quieren aceptar la fiscalización del Congreso. Si no aceptas la fiscalización del Congreso, no estás aceptando el marco constitucional. Claro. José lo dijo, no dijo, pero dos cosas bien interesantes. Uno, que había un antecedente, en el caso particular de Naciones Unidas, hubo un antecedente en la época de Nadine, en la época de Humala, ¿no? En que al coordinador regional se le retiró, la coordinadora regional. Seguramente has escuchado ese caso, lo han mencionado, porque también hubo una especie de... se manifestó sobre un tema, opinó, sí, claro. Sí. ¿no? Que digamos no corresponde a un funcionario de ese. Claro, bueno, el coordinador residente de Naciones Unidas en el Perú es un funcionario diplomático, claro. Y los funcionarios diplomáticos, para poder permanecer en el país, claro, tienen que tener el consentimiento del Estado anfitrión, ¿no? Claro. Es decir, un Estado puede pedir la expulsión de un funcionario diplomático si es que el funcionario diplomático, claro, extralimita sus competencias e interfiere en la política interna del Estado. Entiendo, ¿no?, que no lo han pedido todavía, ¿no? Pero había un llamado de atención a jalar orejas. Claro. Le han llamado la atención de la Cancillería, ¿no? Claro, Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro. Y la otra cosa que se dijo en esa conversación es que... Se me está yendo un poco, pero... La otra cosa que dijo es que en todo caso el que debe decir si es que hay una queja de que el Congreso no puede investigar a JNJ es el TC. Claro, ¿no? Hay un proceso judicial que se llama el proceso competencial. Claro. El Tribunal Constitucional es el encargado de resolver las controversias que existan entre entidades autónomas del Estado. Entonces, si la Junta Nacional de Justicia considera que el Congreso está ejerciendo sus competencias de fiscalización de manera abusiva, tienen esa vía de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro. Inclusive pueden pedir una medida cautelar. Por ejemplo, la JNJ podría ir al TC y decir: TC, paraliza la investigación del Congreso hasta que emitas una sentencia. Claro. Y eso sería perfectamente legal, perfectamente constitucional. Claro. Es decir, lejos de patalear y decir que hay golpe de Estado, ellos tienen un montón de herramientas para defenderse en el margen del Estado de Derecho, ¿no? Mencionaste, creo que un par más, ¿no? Claro, podrían ir también al Poder Judicial. Claro, ¿no? El amparo, el Poder Judicial, el derecho de debido proceso, ¿no? La sede parlamentaria, en fin, ¿no? Así es. Claro que sí. Y ahora, ¿qué pasa si los plazos no se cumplen? Porque son 14 días, ¿no? ¿Te refieres a que si terminan los 14 días y siguen investigándolos internamente más allá de eso? Sí. Ahí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha señalado que el derecho al debido proceso se tiene que respetar cuando el Congreso investiga a un funcionario, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, podrían los integrantes de la Junta Nacional de Justicia acudir también al Poder Judicial. Es decir, estamos en un Estado de Derecho donde hay un montón de garantías. Sí. Hay jueces independientes. Unos jueces serán mejores, otros no tan buenos, pero un Poder Judicial independiente. Entonces, no estamos en dictadura, no hay golpe de Estado, gracias a Dios. Claro. Tenemos todas las garantías para que esto pueda llevarse a cabo como corresponde, ¿no? Ahora, tú mencionaste también el caso, hubo una opinión de Volker Turk, ¿no?, que citó el coordinador, que también es un funcionario finalmente, ¿no?, que debió haber, digamos, aunque está en otras circunstancias, ¿no? Y también mencionaste algo que me dejó un poco en el aire, ¿no?, que es que los países del Comité de Derechos Humanos tienen un ranking más bajo. ¿Lo puedes desarrollar un poco? A ver, hace poco salió una noticia, por ejemplo, que Cuba había sido reelecta miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, este comité es muy criticado a nivel mundial porque los países que forman parte de este comité muchas veces son países que vulneran derechos humanos. Países como, por ejemplo, Cuba, países como Irán, Venezuela también ha estado. Hay que ver qué países exactamente están ahora en el comité. Pero normalmente los países que están en este comité, en promedio, vulneran más los derechos humanos que el mundo en general. ¿Y cuál es la explicación ahí? Y de hecho hay un paper muy interesante del profesor de la Universidad de Chicago, de Eric Posner, que explica esto, ¿no?
¿Cuál es la explicación? La explicación es muy sencilla. Los países que son dictatoriales, que vulneran derechos humanos, están muy interesados en entrar a ese comité para defenderse. Lavarse la cara. Claro, si yo vulnero derechos humanos, de todas maneras quiero controlar el comité para que no me investiguen, no me fiscalicen. Es decir, todos los angelitos se meten a este comité, ¿no? Claro. En Twitter salió, ya que mencionas Twitter, ¿no? Salió algo también en ese tono, ¿no? Que, no sé si lo viste, que en la Comisión, que en la Corte Interamericana había más denuncias de derechos humanos de Perú que de Venezuela, por ejemplo. Claro, Perú es el país que tiene más sentencias en contra emitidas por la CIDH. Y además hay un dato muy interesante, ¿no? Que poca gente lo conoce. De todos los casos que ve la CIDH contra los países, la Corte IDH, perdón, contra los países, más del 90% de los casos son en contra de los países. Es decir, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa, la Corte le da la razón a la Comisión más del 95% de las veces. Es decir, prácticamente la Corte es una mesa de partes. Claro. Los estados no ganan nunca. Claro. La Comisión gana siempre. Es decir, lamentablemente es una corte que parece que no tiene mucha imparcialidad. Y hay un porcentaje de juicios que son contra el Estado, la mayoría. Todos. No decir todos. Claro, porque nadie hace el juicio contra el terrorista. Porque lo para de cabeza, no cae un solo. No hay plata ahí. Este tribunal internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente sirve para enjuiciar a los estados. Tú no puedes enjuiciar a un privado, solo al Estado. Y el Estado, más del 90% de las veces pierde. Imaginen cómo sería el tribunal, el Poder Judicial si le diera la razón al Ministerio Público 95% de las veces. La gente diría, esto no es un tribunal independiente, es una mesa de partes. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lamentablemente parece una mesa de partes. Por eso este sistema se tiene que reestructurar totalmente. Y si no se puede reestructurar, de repente ya llegó el momento que el Perú se retire. Sí, leí tu comentario. Ahora, no es darle el gusto a mucha gente que dice, como se retira, entonces son unos dictadores. Dina es dictadora. No vamos a usar ese argumento si nos retiramos. Bueno, Estados Unidos y Canadá, que son de lejos los países más libres y con más institucionalidad de América, no están en este sistema. Y hay un montón de países del continente que se retiraron y no por eso son dictadura, ¿no? Por ejemplo, República Dominicana salió del sistema, Jamaica también salió, y ninguno de esos dos países es dictadura, ¿no? Entonces hay un problema con el sistema realmente. Hay un problema con el sistema, ¿no? Por ejemplo, en la Corte Europea de Derechos Humanos, los países que tienen más población, su voto cuenta más al momento de escoger a los jueces. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es cierto? Entonces, los países grandes son más débiles que muchos países pequeños. Y varios de estos países pequeños, en años anteriores, estaban alineados, por ejemplo, con el gobierno de Venezuela, que les daba petróleo, ¿no? Entonces, por ahí hay una serie de distorsiones. 20 votos de Centroamérica. Yo me acuerdo que Chávez tenía mucha injerencia. Así es. Era básicamente países muy pequeñitos en el Caribe, ¿no? Entonces, de repente, una reforma en ese sentido se puede introducir. Habría que prohibir, además, el financiamiento privado de la Corte Interamericana. Es un financiamiento. La Corte Interamericana a veces recibe dinero de ONGs. Las ONGs pueden tener agendas escondidas, ¿no? Recibe dinero la Corte Interamericana de países de Europa, ¿no es cierto? ¿Por qué un país de Europa que no es parte de este sistema va a aportar al sistema? ¿No? Luego recibe dinero más de unos países y menos de otros países. Por ejemplo, México aporta una cantidad importante a esta Corte. De repente eso puede dar lugar a que uno piense que la Corte va a estar haciendo lo que quiere el presidente de México, ¿no? Entonces hay una serie de distorsiones que de repente tenemos que corregir. Claro, eso que te mencioné, solo para cerrarlo, también decían que Perú tiene más sentencias en contra y casos, Venezuela tiene pocos porque no se presentan realmente los casos. Bueno, es que Venezuela ni siquiera llegan a la presentación. Venezuela de hace tiempo también ya se retiró, ¿no? Entonces de repente por eso es que tiene menos casos. Pero Perú es de lejos el más condenado, ¿no? ¿Y por qué? Peor que todos los demás. ¿Por qué acepta tanto Perú o por qué hay tantos denunciando a...? Son básicamente casos presentados por personas que fueron procesadas, condenadas por el delito de terrorismo, ¿no? Gente que era miembro del MRTA, de Sendero Luminoso. O sea que Artemio, toda esta gente ya aprendió que es el sistema que funciona. Así es. Y de hecho esta denuncia del caso de Polay, ¿no? Yo creo que está dirigida prácticamente a cerrar el penal de la base naval, ¿no? Lo que van a pedir ellos es que todos los presos por terrorismo que están en este penal vayan a un penal normal, ¿no? Que vayan a Ancón, que vayan a Lurigancho, pero no a la base naval, ¿no? A eso está dirigido este proceso, que es muy irregular
porque han tardado 16 años en admitirlo a trámite. Un proceso del 2007, recién ahora lo admiten a trámite, es una cosa extrañísima, recontra irregular, y de todas maneras hay ahí algo escondido, ¿no? Una maniobra Ahora, rara. ¿cómo nos podemos defender o cómo el país se puede defender legalmente? Si es que no llegamos al punto de salir, como tú dices, que es otra... Bueno, lo que debería hacer el Estado peruano, y normalmente lo hace, es nombrar a un abogado de reconocida experiencia en este tema para que sea procurador, digamos, ad hoc, y de repente conformar un equipo, ¿no? Por ejemplo, hay abogados especializados en esta materia, Delia Muñoz puede ser un caso, hay otros también que podrían defender al Estado peruano como procuradores ad hoc, ¿no? Claro. Ese es el mecanismo que se sigue, pero el problema es que ya la evidencia muestra que esta corte casi siempre está en contra de los estados y casi siempre está contra el Perú. Entonces, ojalá nos defendamos bien, ¿no? Pero la corte es tan parcializada que aunque nos defendamos bien, seguro van a fallar en contra. Claro, porque es curioso porque tu entrevista de Cananén era como que no estás insinuando que está politizado la ONU, politizado pero la por Comisión. Supuesto que está politizado. Todo está politizado, ¿no? Todo está y justamente es un politizado, argumento que la izquierda defiende, ¿no? Que todo es política al final, ¿no? Sí, pero por supuesto. No, Yo conozco gente que inclusive trabajó, ¿no?, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que los fastidiaban por ser demasiado derecha, ¿no? Y no era gente ni siquiera de derecha, era gente que aquí sería considerada caviar, ¿no? Claro. Entonces, para nadie es secreto que esta corte es recontra caviar, ¿no? Claro. Ahora, cuando usas el término caviar, me imagino que te refieres, porque claro, el término se ha distorsionado tanto, Sí, claro. pero parte de lo que estamos hablando tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cuando uno dice, vamos a armar un TC y dice, este es de tal línea, este estuvo en tal partido, ¿no? Sí, claro. El problema quizá es que lo caviar, o lo que se entiende como caviar, se ha querido establecer como un sentido común, ¿no? Como una especie de moral más que política, ¿no? O sea, no es que sea un pata de izquierda, sino que ellos lo asumen como alguien, una división entre buenos y malos, o entre honestos y probos y deshonestos. Claro, cuando ¿no? yo digo caviar no me refiero a que sea una persona deshonesta o sin moral, ¿no? Es ideológico. Para mí, el caviar es una categoría ideológica, ¿no? Claro. El caviar es una persona que es de centro izquierda y que sigue la agenda internacional que marca la izquierda. Claro. ¿No? Pero la discusión desde el lado punto de vista de los caviares o del caviar, ¿no? Es justamente despolitizar el término, ¿no? Es un tema entre honestos y deshonestos, entre morales e inmorales, ¿no? No, eso no es verdad. Yo creo que hay gente... Lo fuerzan, ¿no? Hay gente correcta y gente mañosa en todas las ideologías políticas. Claro. Nadie tiene el monopolio de la moral y lamentablemente la corrupción, la inmoralidad la hemos visto en todos los sectores, todas las agrupaciones, lamentablemente. Para ir a otros temas y ir redondeando la conversación, mencionaste también que el abajato ha servido para golpear a los políticos. Sí, ahora, totalmente. Claro. Acaba de salir lo de Barata, no sé si te ha parecido, pero en todo caso, ¿cuál es tu balance de lo que vamos viendo en el abajato, ¿no? Claro, a ver, la crítica que yo formulo al abajato es que ellos hicieron un acuerdo con los empresarios para perseguir a los políticos. Claro. Es decir, fue una cosa muy unilateral. Claro, corruptor y no corruptor, sino corrompido. Se priorizó perseguir a los políticos, que era lo que más ruido mediático generaba, a cobrar la reparación civil, como se debía, y a accionar penalmente contra la gente que supuestamente pagaba los sobornos, ¿no? Es decir, una actitud poco equilibrada, por un lado. Por otro lado, yo creo que muchos de los casos del abajato, lamentablemente, son casos, yo creo, jurídicamente muy débiles. Todos los casos del abajato que tienen que ver con aportes de campaña, creo que son jurídicamente muy débiles. Porque no era ilegal. Porque no era ilegal, ¿no? Y lo que yo pronostico, ¿no es cierto? Yo apostaría dinero, inclusive, que en el caso, todos los casos de aportes de campaña, no van a haber condenas, digamos, condenas de estas personas. Tendrías que probar que ese aporte... Es muy alambicado, no se va a poder demostrar, entonces han habido prisiones preventivas por estos casos, ¿no es cierto? Un ruido mediático tremendo, y yo creo que todos esos fuegos artificiales no se va a poder probar. Y los casos de lavado de activos menos. Me refiero justo a esos casos, ¿no? Los casos donde dicen que los aportes de campaña, vía pitufeo, eran lavado de activos, esos casos creo que de ninguna manera van a llegar a una... Tú tienes que demostrar que la persona sabía que el fondo de donde venía el dinero era ilegal. Presumir que era dinero ilegal, y yo creo que en ese momento eso simplemente no se sabe. ¿Cómo puedes presumir, no? Así es. Nadie le preguntaba a Barata de dónde sacar la plata. Ellos debieron concentrarse en el tema de los sobornos, ¿no? En otro tipo de casos.
pero Por hicieron... ejemplo, ¿qué casos te parece? Por ejemplo, casos como el de Susana Villarán, Claro. casos como el caso de Alejandro Toledo, Claro. y de repente investigando podrían haber otros Claro. más, ¿no? Claro. Pero finalmente la prioridad yo creo que fue en el corto plazo hacerle daño a determinadas figuras políticas, Claro. Alan García, Keiko Fujimori, Claro. y no trabajar bien estos casos, ¿no? Fue una visión totalmente de corto plazo, no de largo plazo. Tú- Y eso queda corroborado cuando el fiscal José Domingo Pérez, en vez de terminar sus casos, quiere renunciar y entrar como juez y abandonar el barco a la mitad de la travesía. Claro. ¿No? No le importa el largo plazo, ya cumplió su objetivo, que era fastidiar a Keiko y a Alan, entonces se va, ¿no? Eso lo pinta yo creo. Ahora, que- hay una agenda entonces, una politización Vizcarra, probablemente. No sé si esto es algo atribuible a Claro. Vizcarra, pero creo que de todas maneras ha sido politizado, ¿no? Claro. Y hay un montón de casos, ¿no? Claro. Por ejemplo, los fiscales del equipo Lavajato, han mandado cartas así muy agresivas a diversos personajes políticos sin debida fundamentación. Sí. El caso de José Luis Sardón, por ejemplo, es llamativo, ¿no? Sí, sí, sí. Que claro. él prácticamente no tenía nada que ver y hicieron una conferencia de prensa, lo quisieron meter en el caso, es decir, todo un tema de hacer un show político. Una figura de la derecha, además, ¿no? Muy, Ah, muy- sí, claro, muy- muy querían llamativo. embarrar lo que era magistrado del TC, lo querían sacar o fastidiar, ¿no? Es decir, un uso muy politizado de toda la investigación. Un paréntesis, sería bueno aprovechar esta entrevista para que desarrolles esta idea que has soltado, que ya sabes cuál te va a preguntar, que es más derechos, menos democracia. Correcto. Ha dado vueltas, como un meme. Sí, claro. A ver, esta es una idea... ¿Cuál era la idea ahí? Este es un tema que es clásico en el derecho constitucional. Sí. Es un tema inclusive un poquito obvio, ¿no es cierto? Si uno tiene una constitución que contempla un montón de derechos y que dice un montón de cosas, entonces el Congreso tiene menos margen de acción. Si la Constitución te dice, digamos que de todas maneras tiene que haber un derecho al Internet, y de todas maneras un derecho a que haya aborto, y de todas maneras un derecho al agua potable y una educación con ciertas características, el Congreso ya no puede legislar libremente sobre esos temas, sino que tiene que acatar lo que la Constitución dice. Es decir, si la Constitución crece, crece y crece, el ámbito de actuación del Congreso se reduce, se reduce, se reduce. Tú estás hablando obviamente de la Asamblea Constituyente. No ¿O no necesariamente, necesariamente? no necesariamente. Porque lo Mira, que ellos plantean es una constitución en súper el- detallada, ¿no? Claro, si la Constitución es súper detallada, el Congreso ya está con una camisa de fuerza, pues. Ya no Claro. puede legislar nada. Y el presidente también con una camisa de fuerza. Claro. Por eso es que mientras más abultado es el marco constitucional, Claro. más reducido es el margen de la democracia. Por ejemplo, ¿no? Digamos, es básicamente eso, ¿no? Pero te han querido malinterpretar porque, claro, lo que dice acá el señor no quiere derechos. O algo así, ¿no? Claro, No quiero lógico, caricaturizar, eso ¿no? es lo que han querido caricaturizar. Claro. Pero es un tema prácticamente lógico, ¿no? Claro. Si es que todo ya está en la Constitución y en la Constitución tienes un plan de gobierno, entonces el Congreso no va a Claro. poder actuar de acuerdo a lo que considera que tiene. Además que la discusión real, y creo que a eso iba las firmas que tú has hecho, es que finalmente tú puedes tener una constitución muy detallada, pero no se cumple. Es lógico. Que es lo que claro. está pasando en el Perú, Claro, porque es lo que pasa, sí. la educación ya es legal y es gratuita, solo que no funciona, o sea, funciona como funciona. Sí, claro, lógico. ¿No? La salud ya es un derecho. Ya, Uno solo no que- transforma un mal servicio en un buen servicio cambiando la Constitución, Claro. sino trabajando en la realidad, ¿no? Hay un poco de pensamiento mágico en esa izquierda, es decir, la palabra crea la cosa. Totalmente, ¿no? ¿No? Tipo... Antiguo Testamento, así. Tipo Jorge Luis Borges, ¿no? Claro. Tipo este poema tan famoso de Borges, ¿no? Claro. Pero a ver, yo creo que la izquierda en el Perú fundamentalmente tiene pensamiento mágico, pensamiento utópico. La izquierda está buscando todavía un virrey o buscando al Inca, ¿no es cierto? Claro. Y lo que quieren es el autoritarismo, ¿no? Uno de arriba que mágicamente solucione todo y no quieren reconocer las complejidades y las dificultades de la sociedad y del mundo real, ¿no? Claro. El problema más grande de la Asamblea Constituyente es que una Asamblea Constituyente tiene poder total. Claro. Y concentrar el poder en una sola asamblea siempre genera la tentación de la dictadura. Claro. Ahora, no hay una autocrítica también de la derecha, es decir, ok, reaccionamos a la constituyente, o reaccionamos a Polay, o reaccionamos a lo que sea, pero pareciera que parte de la derecha, no toda por supuesto, y creo que no es lo que tú representas, pero parte de la derecha es muy reactivo y es, digamos, oye, no memoria, ¿no? O sea, cierra esto, cierra acá, cierra el museo, cierra el LUM, cierra...
no lo discutamos esto, ¿no? Y más bien lo que se trata es abrir la demonio, Yo, ¿no? yo- Abrir yo el creo, debate, ¿no? creo que hay una, digamos, la izquierda en el Perú, yo creo que está equivocada, pero ha sido una izquierda muy diligente y muy trabajadora. La izquierda siempre ha estado movilizada, Claro. siempre ha puesto temas en agenda, siempre ha hecho marchas, siempre ha tenido contacto con la cultura, contacto con el Perú Claro, rural. claro. Digamos, la izquierda ha sido muy trabajadora. Claro, la batalla En cambio, cultural, etcétera. en cambio, la derecha peruana, en la medida en la que ha existido, ha sido una derecha extremadamente frívola y Claro, floja, claro. ¿no es cierto? Una derecha que no quería hacer think tanks, no Claro. quería organizarse, no quería hacer marchas, no tenía un discurso claro y francamente pensaba que todo podía arreglarse por lo bajo. O Claro. que no había que hacer nada. O con los poderes Eh, fácticos, con claro. los o que todo O la se mano arreglaba, invisible, claro. todo se arreglaba con el poder fáctico, ¿no es cierto? O no haciendo nada, ¿no? La típica a veces de los limeños, ¿no? Tranquilo, Claro. no hagas nada, todo se arregla solo. Y eso llevó al país prácticamente a la catástrofe. Y yo creo que la derecha en el Perú ha tenido que aprender a cocachos que la Claro. única manera de ganar es organizarse y competir ideológicamente con la izquierda. Una derecha que no convence siempre va a perder. Entonces tiene que convencer, Claro. argumentar, comunicar sus ideas a la población, ¿no? En todo el Perú, en las regiones, en las zonas rurales, ¿no? Para ir cerrando, ¿estás en eso con tu think tank? Claro, nosotros lo que buscamos hacer es comunicar las ideas liberales a la mayor cantidad de peruanos que podamos. Claro. Y esto se hace a través del think tank que hemos creado con Diego Acuña, a través de ILAD. Se hace a través de los eventos que hacemos en diferentes regiones del país. Se hace a través de lo que fue y todavía es el movimiento No a la Asamblea Constituyente. Se hace con todos los mecanismos que tenemos. Y cada vez hay más gente en el Perú que está organizándose, que está creando instituciones y dando una pelea ideológica para Claro. defender la libertad política y la libertad económica. Para ir cerrando la discusión, sería bueno aclarar algunas cosas, ¿no? Porque yo he escuchado que con el tema de las firmas hay gente que ha querido malintencionar. ¿Lo has escuchado, no? No, que las firmas se van a usar para un partido. Hay memes, ¿no? Claro. Claro. A mí me dijeron que las firmas se las había vendido al Partido Aprista Peruano. por Yo había ejemplo. escuchado que se la había vendido a Belaúnde, más bien. Ah, también. ¿no? O Eso a también. Cateriano, ¿no? Bueno, lo mismo, Ujú. ¿no? Claro, entonces sería bueno aclararlo. No, a ver, las firmas para promover el no a la Asamblea Constituyente, hace tiempo, ya nosotros el mes de febrero de Se este entregaron. año, pasamos el proceso de verificación de firmas exitosamente y se entregaron al Congreso de la República. Claro. Y las firmas están en el Congreso. Claro. Pero como ya no hay riesgo de Asamblea Constituyente, Claro. ya no hemos impulsado mucho ese trámite. Pero la Claro. Comisión de Constitución del Congreso tiene las firmas, ¿no? Claro. El planillón para decirle no a la Asamblea Constituyente, que sacamos más de 1 millón de firmas en todo el país, es totalmente distinto al planillón para inscribir un partido político. Claro. Entonces, los que dicen eso son troles de las Claro, redes sociales claro, son para planillones burlarse. distintos. Es prácticamente una distinto, broma, claro. un sentido de humor negro de las redes. Pero es buen momento para aclararlo. Otra cosa Sí, que claro. quería aclarar, ¿por qué hay tanto, ya que hablas de Vizcarra, ¿no? ¿Por qué hay tantos liberales, entre comillas, Ujú. cerca de Vizcarra? No, yo creo que si hay un liberal que te dice que está cerca a Vizcarra, entonces está recontra confundido, ¿no? Pero, por ejemplo, el amigo Cateriano, no sé si es amigo todavía, pero está muy cerca, ¿no? E incluso lo sigue defendiendo. creo. Bueno, a ver, Pedro Cateriano es una persona muy amiga a mi padre. Sí, claro. Yo lo he conocido mucho y es Claro. una persona a quien yo reconozco su trayectoria democrática. Claro que sí. Sin embargo, yo tengo también hay algunas cosas en las que yo no estoy de Diferentes, acuerdo, ¿no? claro. Hay diferencias y yo no estoy de acuerdo que él haya sido primer ministro de Martín Vizcarra, ¿no? Yo pienso que Martín Vizcarra fue una persona caudillista que le hizo mucho daño a la institucionalidad en el Perú y que cometió actos inconstitucionales, ¿no? Como el cierre inconstitucional del Congreso. Para ir cerrando ya, ahora sí, lo que hablas de IRAT. IRAT tiene una propuesta de los vouchers, Ah, sí, por supuesto. que también ha sido muy discutida, ¿no? Porque Sí, claro. ahora que quiero proponer a los maestros no evaluados, Ujú. la gente dice, no, el voucher es un negocio, hay un lobby ahí detrás, seguramente Ujú. un empresario. No, hasta hay nombres, no quiero soltarlos porque de Ya, repente, ¿no? correcto. Pero has escuchado eso también. A ver, yo no... Podemos explicar cómo es este tema. A ver, el tema de porque los Milei vouchers. lo mencionó también. El ¿no? tema de los vouchers es una propuesta muy antigua que la diseñó Milton Friedman en los años 70. Ujú. La idea de esta propuesta es que haya Que lo hayamos. que haya competencia Claro. en la provisión del sistema de educación pública. Claro, que subvencione Hoy- la demanda, no la oferta. Exactamente. Hoy en día lo que ocurre es los colegios públicos reciben plata
trabajen bien o trabajen mal. Claro. Por lo tanto, de repente no hay un incentivo para trabajar bien. Claro. En el sistema de vouchers son los padres de familia los que reciben un bono y con ese bono ellos escogen a qué colegio público van a ir. Claro. Entonces los colegios compiten para captar estudiantes. Claro. Y mientras más estudiantes captan, más presupuesto reciben. Y el Estado ¿Eso qué financia, cosa claro. genera? Genera que los colegios se esfuercen por dar el mejor servicio. Cuando hay un régimen donde al que da un servicio no le importa si el usuario está feliz o triste, ese sistema va a tener pésima calidad. La única forma de que haya calidad es con libre competencia. Ahora, es una propuesta de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que profesores que no quieren ser evaluados, etcétera, ¿no? Claro, y Alternativa, digamos, lamentablemente en el Perú la educación pública deja mucho que desear. Claro. Tanto así que el Perú ha sido por mucho tiempo uno de los países del mundo con mayor porcentaje de los alumnos en colegios privados. Claro. Es decir, en el Perú la educación pública es tan deficiente que gente incluso humilde, de clase media baja, Así es. prefiere romper la alcancía y mandar a sus hijos al colegio privado porque no los quiere mandar al colegio público. Así Es es. decir, los padres se sacrifican terriblemente para que los chicos vayan al colegio privado porque no confían Incluso en si es los un maestros privado- del SUTEP o de FUDEP Claro. o de MODEF, ¿no? Incluso si es un privado con calidad cuestionable, claro. No, claro, habrán Claro. privados muy caros, muy baratos, unos mejores, otros peores, pero muchos prefieren pagar para ir a un privado con tal de no ir al público. Ahora, pensando mal, ¿qué pasa si tú haces los vouchers y ya, digamos que ya el ministro dice, ya, vamos a hablar con Lucas Gersi, hacemos los vouchers? Ujú. ¿Qué pasa si comienzan, en vez del tema de calidad, si los colegios comienzan a ofrecer cositas a los padres? O sea, si se vuelve un Ya, mercantilismo. a ver, no hay ningún los sistema, vouchers. no hay ningún sistema que sea perfecto. Claro. Y este sistema también va a tener que tener, si se implementa, Claro. algún tipo de fiscalización. Claro. Lo único que queríamos hacer nosotros es promover un debate en el país Claro. sobre la necesidad de implementar más libre competencia en sectores Que sensibles del Milei lo Estado ha mencionado también en Argentina, ¿has visto? peruano. Los Sí, sí, vouchers. claro, definitivamente. ¿Están hablando con Milei? No, ustedes. Y, a ver, yo no conozco a Milei, Ah. pero varias personas de su equipo yo sí las he conocido desde hace muchos años y han sido amigos de mi padre, muchos de ellos. Claro, ¿no? claro. Y de hecho pronto voy a estar visitando Argentina para ¿sí? una actividad académica y seguro voy a hablar con varias personas del equipo de Ya. Justo ahora, ahorita. Sí, en Ah, ya. octubre, sí. Ya, esa es la nota, pues el Milei peruano. Te está dejando el pelo, me dicen. Ya, le hacemos eso. Bueno, Vamos a nada, ver. gracias por tu tiempo. No, muchas gracias. Y si vas a ir a Argentina, ahí sí. Eso lo hablamos después de corte. Pero gracias por tu tiempo. Ya, chévere. Eso es Perú 21 con Lucas Gersi y gracias Muchas gracias, encantado de estar acá. por con escuchar la ustedes. conversación.